Buenos días para todos. Nosotras somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales, con la materia de Estadística Descriptiva. Nuestro grupo está conformado por Karen Lisset Chala Rivera y quien les habla, Jessica Yolet Castañeda Ardila. Vamos a dar desarrollo a la guía número 5 que corresponde a la semana 7-8. En esta guía podemos encontrar tres problemas a desarrollar. Vamos a comenzar con el primero. Con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Entonces encontramos en este momento esta tablita donde nos muestran el tipo de formato y los números de errores que se cometen al diligenciar. Vamos a dar desarrollo a la pregunta A. ¿Cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables se estudia? La población es el grupo de personas de la empresa SA. La muestra son 43 errores que se cometen al diligenciar los formatos contables. La variable es el número de errores que se comete al diligenciar los formatos contables. ¿Qué tipo de variable encontramos? Una variable cuantitativa. Punto B. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Aquí podemos calcular las tres medidas de tendencia central, que es la mediana, la media y la moda. C. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Entonces, vamos a hallar la media. ¿Cómo se halla la media? Es la suma de todos los datos que tuvimos en la tabla, lo dividimos por la cantidad de datos que hay y esto nos da un porcentaje o un resultado de 7,16. La mediana. Para hallar la mediana, organizamos los números, los datos de las tablas de menor a mayor. Y como en este caso los números son pares, vamos a tomar los dos números del centro, que es el 5 y el 8, los vamos a sumar y lo dividimos por 2 y nos da 6,5. La moda son los 14 libros contables porque son los datos que más se repiten en nuestra tabla. Punto número D. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? No podemos calcular una medida de posición porque los números de los datos ya se encuentran agrupados dentro de una tabla de frecuencia. En el punto número 2 encontramos los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Y entonces tenemos nuestros daticos acá. Pregunta número A. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Bueno, entonces vamos a hallar la media. La media es, sumamos todos los datos y los dividimos por la cantidad de datos que tenemos. Entonces, la suma nos da 86,75, lo dimos en 10, que es la cantidad de datos que tenemos, y eso nos da un total de 8,675. La mediana. Ya sabemos que para hallar la mediana tenemos que organizar los datos de menor a mayor y como en este caso los datos son, el número de datos son pares, o sea, la cantidad de datos en totales son pares, tomamos los dos datos del centro, los sumamos y al resultado que nos da lo vamos a dividir en 2. Y esto nos da un valor de 3,625. ¿Cómo vamos a hallar la moda? La moda es el número 3 porque es el número que más se repite. Punto número B. ¿Cuál es la medida de tendencia central? ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Nosotras creemos que es la media porque se puede calcular cuántos fueron los ingresos anuales por empleado. Punto número 6.
El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Entonces, para desarrollar este punto vamos a tomar esta fórmula. P es igual a A por N dividido en 100. Reemplazamos las letras por los valores. Entonces, A son 75% y N es el número de datos que tenemos. Entonces, al hacer esta multiplicación, esta operación, nos da 7,5. Entonces, sabemos que el 75% se encuentra por debajo de 7.500.000 pesos. Punto D. El 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Igual, vamos a tomar la misma fórmula, vamos a despejar las letras, las cambiamos por los valores, realizamos nuestra operación y el resultado nos da 3. Entonces podemos decir que el 30% se encuentra por debajo de 3 millones de pesos. Bueno, entonces vamos a continuar con el punto número 3. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniendo lo siguiente. Bueno, el profe en la guía nos da esta tabla y la debemos completar algunos datos que nos hacen falta. Entonces, al desarrollar la guía, vamos a observar cómo completamos la tabla de frecuencia que nos dio el profe. Pregunta número A. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Y qué tipo de variables se estudia? La población son los pacientes que asisten a terapias psicológicas. La muestra es 69 pacientes que asistieron porque lo tomamos de acá, de la totalidad de la frecuencia acumulada. Y la variable es la talla para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido en las personas. ¿Qué tipo de variable encontramos? Cuantitativa. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Entonces, la moda. ¿Por qué nos vamos a la frecuencia absoluta, de donde se toma el número más alto, que nos identifica cuál es la moda en centímetros? Entonces, al irnos a esta tablita, vemos que el número más alto es el número 25. Y si nos vamos hacia la mano izquierda, podemos ver que el intervalo más grande, el intervalo que corresponde al 25 es de 160 a 170. Entonces, esa es la moda porque es la que más se ha repetido. La media. Se multiplica la muestra de clase con la frecuencia acumulada una a una para obtener un resultado. Y ese resultado se divide por la cantidad de pacientes, siendo 69, obteniendo como un resultado final. Entonces, tomamos la marca de clase, que es la que nos dan aquí en esta filita, y vamos a tomar también la frecuencia absoluta y las vamos a multiplicar. Al multiplicarla nos da cada uno de estos resultados. Los totalizamos y nos da este resultadito que tenemos acá. A ese resultado lo vamos a dividir por 69, que fue la cantidad de personas que asistieron a la encuesta realizada, ¿no? Y esto nos da un porcentaje de 161,56. O sea que la mayoría de personas está entre el 161,56 en centímetros. La mediana. Para identificar la mediana, se toma la totalidad de la mitad de datos que se observa en la frecuencia acumulada de la tabla, que es 69. Lo dividimos por 2 y esto nos da un total de 34,5. Observamos en la tabla de frecuencia donde se encuentra el resultado siendo mayor a 34, tomado en la casilla siguiente, siendo el 59, teniendo como un intervalo de 160 a 170,5.
perdón, de 160 a 170 centímetros. Punto número C. Encuentre tres medidas de posición. Entonces, en esta tabla podemos encontrar los cuartiles. Vamos a utilizar la forma de los cuartiles y siempre que se es dividido entre 4. Entonces, 1 por 69 es igual a 17,25. Entonces, podemos decir que 17,25 se encuentra entre 13 y 34, que corresponde al intervalo de 155 a 160. A 155 le vamos a sumar la diferencia de los dos intervalos, que es el 5. Lo vamos a multiplicar por este número que nos dio acá, 17,25, y le vamos a restar 13, que es la primera frecuencia que encontramos. Esto lo vamos a dividir en 157,5, que es nuestra marca de clase, y esto nos da un total de 155,13. Ahora vamos a hallar el decil. Vamos a utilizar la fórmula del decil y vamos a hacer nuestra operación. Entonces, 2 por 69 dividido en 4 nos da 34,5. Si nos vamos a la tabla, vemos que podemos encontrar la frecuencia entre 34 y 59 y el intervalo sería 160. Entonces, a 160 le vamos a sumar la diferencia que tienen, la vamos a multiplicar por el número que nos dio anteriormente, le vamos a restar el intervalo, el primer intervalo que encontramos, lo dividimos por el total, que es la marca de clase, y esto nos da un resultado de 160,3. Para hallar el porcentil, vamos a tomar la misma fórmula y lo que hacemos es igual al anterior paso. Realizamos la operación y encontramos que el intervalo es 160,3, que sería nuestro intervalo de entre 160 y 170.